Hola, buenas tardes. Bienvenidos al conversatorio virtual SIDA, la otra pandemia. Ciclo que nos invita a reflexionar acerca de la situación actual del VIH en el contexto de la pandemia por COVID-19. 5 paneles de 1 hora cada uno, más una sesión de cierre que se estarán dando entre el día de hoy y mañana sábado 28 de noviembre. Mi nombre es Florencia Bagilet y en este segundo vivo estaremos debatiendo sobre la atención integral en la sindemia. En el panel anterior estuvimos hablando sobre la sexualidad y el VIH en tiempos de COVID-19 y han surgido cuestiones sobre la accesibilidad de la salud, ya sea en efectores públicos o privados. Varias pandemias se encuentran conviviendo y por lo general hacen sinergia entre ellas. En el actual contexto debemos afrontar el desafío de mantener el sistema de salud abierto para todas y todos. No podemos dejar a nadie atrás. Quienes trabajan en el sistema sanitario argentino nos comentarán cómo debe adecuar el mismo para hacer frente a la sindemia. También un activista nos contará la situación actual del acceso a la atención integral en la comunidad trans. Es por ello que tengo el agrado de presentarles al doctor Javier Atlas, director médico de IPTEI, jefe de infectología del Sanatorio Trinidad Mitre y Anchorena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También al doctor Gustavo Cañete, jefe de infectología del Hospital de Quilmes Isidoro Iriarte de Buenos Aires. Y por último, pero no menos importante, al activista disidente Georgina Colicheo, referente de ATTS, la Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales de la ciudad Fisque-Menuco, Río Negro. Ella pertenece a la comunidad mapuche y es trabajadora sexual. Ha ayudado a impulsar el cupo laboral trans de la provincia de Río Negro. Damos entonces, si me dejan, comienzo a la sesión. Les invitamos a realizar las preguntas que quieran para que nuestro panel pueda responder al final del encuentro. Javier, comienzo con vos. ¿Nos hablas de cómo estuvo funcionando el sistema de salud en el sector privado durante estos 9 meses? Sí, cómo no. Antes que todo quería saludar y agradecerle a Miguel, a vos Florencia, a Gustavo obviamente y un gusto Georgina. Les voy a contar un poco la experiencia que tuvimos nosotros en nuestro centro privado, que atendemos aproximadamente 3.000 pacientes. Como ustedes saben, la situación de contingencia nos agarró en un momento que nos tuvimos que reunir con todo el equipo para ver cómo podíamos... La próxima, por favor. Cómo podíamos priorizar 2 situaciones que nos pareció lo más importante. La primera, la dispensación de la medicación sin interrupciones. Eso generó que rápidamente planteemos una etapa 1. En esa etapa 1, nosotros lo que hicimos es garantizar que todos los pacientes tengan o no la receta para la dispensación de la medicación, la pueden tener y que no haya un corte en lo de la medicación, que es fundamental. Después, también nos propusimos, y no menos importante, una comunicación fluida entre el centro y los pacientes, básicamente porque lo que vimos es que esta situación de coronavirus se planteó en unas condiciones que había mucha angustia respecto a muchos de los tópicos que podían suceder, qué pasaba con el VIH y el coronavirus, si tenían más posibilidad de tener enfermedades graves, si tenían que las personas VIH, si más trabajos esenciales, si podían concurrir a esos trabajos. Bueno, todo eso nos pareció importante. Cada uno de los médicos que componemos IPTEI, si nos llamaban los pacientes, nosotros le dábamos una palabra y le decíamos cuál es el estado actual de todas de la puesta al día científica respecto a lo del coronavirus y el VIH. La próxima, por favor. Entonces, nos pusimos 2 etapas. Ustedes saben que nos pusimos una y después, obviamente, ahora van a ver la otra. Entonces, como dijimos, una de las cosas que pudimos implementar rápidamente es que el paciente que estaba recibiendo medicación pueda ir a las farmacias a retirar la medicación sin la receta, con lo que estaba tomando el mes anterior. Motivo por el cual eso descomprimió muchísimo la situación,
porque las personas estaban muy angustiadas respecto a si podían, dónde iban a retirar la medicación y si la medicación iba a tener continuidad. Eso por suerte se corrigió muy rápidamente y se consiguió. Después también priorizamos aquellas personas que necesitaban iniciar medicación y nosotros tenemos dos tópicos de inicio de medicación. Es el paciente naïf que nunca ha recibido y otros pacientes que pueden venir de otras obras sociales y prepagas. Le pusimos prioridad para que tengan, como les decía, continuidad en el sistema. Por eso nosotros en el lugar, a pesar del lockdown y muchas cosas, siempre ponemos y pusimos siempre presencia de personal administrativo y había un médico en horario restrictivo. Restringido era el horario, pero ahí las personas, nuestros pacientes sabían que siempre iba a haber alguien que le iba a contestar el teléfono y siempre iba a haber un médico que si eventualmente había una urgencia se iba a contestar. Pero una de las cosas importantes, digamos, como dato positivo que nosotros estamos sacando es que se incrementó en forma, pero logarítmica, la importancia de las consultas telefónicas y videollamadas. Y eso es algo que nosotros no lo teníamos como habitualidad, y la verdad que en el momento que sucedió esto lo pusimos en práctica y ahora ya lo tenemos como una práctica habitual. Así que esto fue la primera etapa, la etapa de mucha restricción, y ahora la próxima, por favor. Pasamos un poco a la segunda etapa. La segunda etapa, la dispensación de la medicación siempre es, el paciente solicita la medicación, se le hace la receta y nosotros con una foto la mandamos a la droguería, así el paciente no tiene que hacer el circuito de venir a buscar la medicación. Se restableció el horario habitual de atención, se incrementó, por supuesto, como les decía, la continuación en videollamadas y llamadas telefónicas, pero se agregó la consulta presencial con estrictos protocolos. Y creo que esto fue bastante importante en cuanto a que la aceptación de todas estas modalidades fue muy bien recibida por nuestros pacientes. La próxima. Bueno, acá les traje un poco cómo fue la dispensación de la medicación a lo largo de los meses. Ustedes fíjense que, bueno, tomamos como base mayo, que fue, porque si uno toma en enero, bueno, enero, febrero y marzo, la dispensación era prácticamente normal, en abril fue prácticamente normal, en mayo claramente bajó la dispensación de la medicación. Estos números son cantidad de pacientes en tratamiento que nosotros podemos, que tenemos actualmente en una sola obra social. También tenemos más de 1000 pacientes en diferentes obras sociales y prepagos. Fíjense ustedes que no decayó la entrega de la medicación en ningún momento, y ahora llegamos a octubre, noviembre todavía no tenemos, pero llegamos a octubre con un incremento en la dispensación de la medicación, que prácticamente se mantiene constante a través del tiempo. Esto quiere decir que, por lo menos, nosotros pensamos que en este sentido, nuestra estrategia fue bastante útil para calmar la ansiedad que se generó, poder dispensar la medicación sin interrupciones como una situación muy importante y sumamente necesaria, y creemos que, bueno, todo lo que se agregó, digamos, para mejorar la comunicación con los pacientes está funcionando muy bien. Bueno, esto es un poco lo que nos pasó en forma positiva. Ahora les quiero mostrar en la próxima. Esto es un poco lo que nos pasó con la admisión de pacientes nuevos. Y verdaderamente a través del tiempo esto bajó. El año 2020 fue un año con poca admisión de pacientes nuevos. Fíjense, en celeste les estoy marcando 2019, en rosa y en verde, hombres y mujeres, 2020, que verdaderamente bajó. A ver, esto, como ustedes saben, ¿por qué bajó? Por múltiples situaciones.
si bien el centro estaba activo y no tenía dificultad en la admisión de nuevos pacientes, claramente hubo un corte en la solicitud de test, claramente fue esto. Los pacientes concurrían tanto al consultorio como a las guardias mucho menos, los laboratorios funcionaban con bastantes restricciones, y nosotros, a partir de estos números, que nos parece que algo sucedió obviamente, y esto es digamos, lo negativo de todo esto, es ahora tenemos la estrategia de empezar a hablar con los clínicos, en las guardias, para la solicitud más masiva, diría yo, de los test del VIH, porque claramente durante los meses de mucho trabajo con el coronavirus, y de hecho se está notando que, a pesar, como decíamos recién con Gustavo Cañete, que el coronavirus está bajando, la cantidad de nuevos diagnósticos también está bajando, y eso es porque hay que retomar claramente el testeo de poblaciones, que verdaderamente en estos meses se ha bajado mucho la guardia en este sentido. Bueno, un poco me dijeron que hable 10 minutos, no me quiero exceder, pero bueno, quedo a las órdenes de ustedes con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Yo te quiero hacer una pregunta más, como para aprovechar un ratito el tiempo. ¿Crees que vamos a tener que seguir circulando con nuevos desafíos? ¿Crees que esto se va a mantener? ¿Va a ir mejorando? ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, yo creo que ustedes le pusieron un nombre ideal a esto, que es la sindemia famosa, porque cuando Miguel Pedrola me dijo esto, obviamente lo había escuchado, pero no lo había expandido en el conocimiento. Creo que hay que darle muchísima jerarquía al coronavirus, por supuesto que sí, pero hay que darle mucha jerarquía a todo el daño colateral. Y uno de los daños colaterales es la disminución franca que ha habido con todo lo que se refiere a la detección de nuevos pacientes VIH, enfermedades no transmisibles, y que por supuesto eso tiene un daño muy importante, porque lo que vos no documentás en enfermedades no transmisibles, seguramente vas a tener consecuencias directas eso. Creo que lo que nos enseñó a esto, que si bien esta es una enfermedad infecciosa, el ponerle el sinónimo de que esto es una plaga exclusiva es un gran error, porque te quedás con muchas enfermedades que no detectás y que no trataste. Me refiero a enfermedades metabólicas, cáncer, testeos inadecuados o insuficientes del VIH. Creo que hay mucha tela para cortar, y este es el desafío. Bueno, muchas gracias por esta reflexión. De nada. Ahora me gustaría pasar a hablar con Gustavo, que Gustavo es referente de la atención en el sector público. Javier nos estuvo comentando cómo ellos afrontaron los distintos desafíos durante la pandemia, pero en el sector privado. Sabemos que funcionan en Argentina en una forma bastante diferente. Ellos pudieron paliar algunas situaciones con algunas herramientas que seguramente fueron de más fácil acceso para ese sector. Y es por esto que te quiero preguntar, Gustavo, dentro del sector o dentro de donde ustedes trabajan, ¿cómo se pudieron organizar y cuáles fueron los aciertos y desaciertos dentro del circuito de esta vivencia con el COVID-19? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo está Florencia? ¿Cómo está Georgina? Javier, un gusto como siempre. Y agradecer al doctor Pedrola y a la Fundación HF por invitarme a participar de esta charla, de este encuentro. Bueno, un poco como refería Javier, yo brevemente voy a mencionar cómo el hospital, yo trabajo en un hospital público del sur del Gran Buenos Aires, cómo el hospital tuvo que adaptarse a la pandemia de COVID, qué pasó con otra asistencia de otras infecciones en tiempos de pandemia y especialmente focalizadas en la atención de VIH. La siguiente.
A ver si se ve, la siguiente diapositiva. Bueno, para no hacer, como pasó en muchas instituciones, el hospital se tuvo que adaptar, tuvo que cambiar lugares de atención, lugares de circulación, transformar áreas en COVID y no COVID, tratando de mejorar, prepararse de la mejor manera para que atender a estos pacientes, para que no se mezclen con otros pacientes que tienen otra enfermedad, con inmunocomprometidos. Entonces, la siguiente, se fue transformando un poco el hospital por allá por el mes de marzo y abril para atender la pandemia del COVID. Si tenés la otra, no solo el área de infectología, esto brevemente muestra que los consultores externos de muchas especialidades se trasladaron a atender fuera del hospital. Toda esta área de consultores externos lo tomó pediatría, e infectología, que tenía 4 consultorios externos, tomó un área de 12 consultorios externos y dividió este área en pacientes con sospecha de COVID y pacientes que no tenían sospecha de COVID, con entradas independientes, por calles independientes, para tratar de esto. Decimos que no haya transmisión o riesgo para pacientes que no tenían sospecha de COVID. Se cambió la circulación y en las áreas de internación también se generaron áreas COVID y áreas no COVID, y se construyó también un hospital modular. La siguiente. Nuestro hospital es un hospital pequeño para una ciudad muy grande, que quedó corto en el número de camas, tiene alrededor de 170 camas, y con la pandemia de COVID sabíamos que no íbamos a poder sostener la atención de esta pandemia. Entonces en Quilmes se resolvieron de dos maneras, se crearon 2 hospitales modulares, uno fuera del hospital, en la zona de Bernal Oeste, que agregó 75 camas, 25 de terapia intensiva. De esa manera se triplicaba la atención en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Y detrás del hospital, detrás del hospital, se construyó en 50 días este hospital modular, con la mayoría de camas de a 2 pacientes, que nos permitió internar 24 pacientes exclusivamente de COVID. Entonces, esto facilitó, junto con el otro hospital modular, que podamos sostener adecuadamente, sin desborde, la pandemia. También tuvimos que poner en funcionamiento una planta de oxígeno. El hospital nuevo estaba todo bien, pero no tenía oxígeno central. Y de esta manera nos fuimos preparando hasta que se inauguró este hospital en el mes de junio. La siguiente. El recurso humano también aumentó en un 20 y un 30%, que compensó aquel recurso humano de profesionales que se retiraron por licencia por ser más vulnerables al COVID. De esta manera nos fuimos preparando, y para ver brevemente el impacto de la epidemia, el primer caso lo vimos el 21 de marzo, y hasta ayer se evaluaron más de 5.000 personas hisopadas para COVID, se confirmaron por PCR COVID-19 más de 2.700 personas, se internaron más de 700 personas, casi todas por neumonía bilateral, fallecieron 83 personas, un poco para ver cuál fue el gran impacto, quizá el mayor de todas las epidemias que seguramente que nos tocó tratar en nuestro hospital, y también para abajo, como ocurrió en muchos lugares, la afectación del personal. La siguiente. Esta es nuestra curva epidémica del COVID. Empezó en marzo. Este aumento inicial tiene que ver con el brote en Villa Usul y Villa Itatí, que son del partido de Quilmes, un importante brote que se pudo controlar también en terreno. A partir de ahí hubo un ascenso claro de los casos nuevos semanales, por semana epidemiológica, y nuestro pico ocurrió en la semana 30, 31, 32, semana epidemiológica 30, 31, 32, que corresponde a la última semana de julio y primeras 2 de agosto. Desde allí, lo que estamos viendo es un lento descenso, amesetado descenso de casos nuevos semanales, y estamos por acá, y hemos descendido, estamos en un 20% de lo que ocurrió en el pico de la epidemia,
pero nos gustaría que esto descienda más. Estamos estabilizados en algo así como todavía 50 casos semanales diagnosticados de COVID. La siguiente. Un poco por lo que comentamos y de lo que tiene que ver con el daño colateral, las otras infecciones fuera de COVID, en tiempo de COVID, no desaparecen. Y para mencionar algunas situaciones, un poco la del dengue. Hoy me acordaba y digo, parece que pasó el año pasado esto, pero tuvimos que asistir al brote de dengue, el más importante para nosotros, más de 360 pacientes en enero y mayo, y 2 epidemias que estuvieron superpuestas en un momento, cuando terminaba la de dengue y cuando iniciaba el brote de COVID, la epidemia de COVID. Teníamos temor que influenza se comportara como una coinfección en algún momento de la estacionalidad de influenza, pero no ocurrió. Como saben, hubo baja circulación y casi todas las infecciones virales, el 98% correspondían a COVID. En nuestro hospital, en el sur de Gran Buenos Aires, atendemos cerca de 150 casos nuevos de tuberculosis por año y prácticamente el número no bajó, solo bajó un 10%. Y también como observación, la observación de algunos pacientes con coinfección de COVID y tuberculosis activa en 9 casos. La sífilis, que como ustedes también conocen, la anterior, ya terminó. La sífilis, sobre todo sífilis embarazo, se ha transformado en un problema en la última década y veíamos año tras año un aumento de la tasa de prevalencia de mujeres embarazadas, llegando a 170 embarazadas por año atendidas con sífilis, y este año vimos la mitad, o sea que concurrió al servicio de infectología la mitad de las embarazadas con sífilis llamativamente. Sabemos que hubo más atención en los centros periféricos, pero esto es un dato relevante. La siguiente. ¿Qué pasó un poco en la coinfección COVID y VIH? Desde el enfoque de la coinfección, para nosotros el 1.1% de los casos de COVID eran personas que tenían VIH. El 1.5% de los pacientes internados por COVID tenía VIH y el 3.5% de las personas fallecidas por COVID tenían también VIH. La siguiente. Esto un poco lo que se mencionaba recién Javier. La prioridad fue que los pacientes no interrumpan el tratamiento. Entonces se brindó atención y dispensación en infectología misma, no en la farmacia, para los pacientes de tratamiento antirretroviral de lunes a viernes, los pacientes que tenían obra social, que es el 15, el 20%, la receta por WhatsApp fue una herramienta que facilitó mucho la atención y la solución del problema de la medicación en pacientes con obra social. Y para los pacientes del sector público se atendió de lunes a viernes en un horario extendido en el servicio de infectología. Sin embargo, acá vemos que comparado con 2019, cuando medimos, tuvimos un 15% menos de retiros de medicación que 2019 y un 15% menos de consulta que el año anterior. Y lo que tuvo mayor impacto, un poco lo decía Javier también, es la disminución a la mitad de los diagnósticos nuevos, a pesar de disponer de test rápido todos los días, mañana y tarde. Pero mucha menos gente se acercó al hospital, un poco por la recomendación de la pandemia, del aislamiento obligatorio, un poco también por el temor del contagio dentro del hospital. Y otra cosa que disminuyó, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, tuvo que ver con los controles de carga viral y CD4 que estuvieron disponibles para urgencias o personas embarazadas o en aquellos que iniciaban el tratamiento y era el primer control. Fuera de eso, pero claramente disminuyó con lo normal y de años anteriores, casi en un 57%. Bueno, entonces para terminar, como conclusiones de esta breve presentación, como en nuestro hospital desde marzo estuvimos adaptando el hospital para la pandemia del COVID. Como mencionaba recién, la pandemia tuvo un importante impacto
dentro de nuestra región, dentro de nuestro lugar, dentro del hospital, traducido en los miles de pacientes que fueron asistidos también miles en forma ambulatoria, los centenares que fueron internados y también en pacientes fallecidos. Y otras infecciones que no se van y que siempre existen también, tuvieron que ser atendidas en tiempos de pandemia, la situación del dengue que les mencioné, las tuberculosis y el VIH, donde se priorizó que la mayoría de los pacientes no suspendan el tratamiento y, sin embargo, vimos una disminución de las consultas y sobre todo de los diagnósticos nuevos. En este momento epidemiológico estamos en una situación mejor, estamos en un 20% de nuestro pico epidémico y ahora pudimos hacer que toda la atención de personas con COVID pase al nuevo hospital modular que se construyó detrás del hospital. Esto permite desde hace un mes que todos los consultorios externos que asisten a enfermedades con infecciones y enfermedades también no transmisibles volvieran a su situación normal de a poco, como también desde septiembre volvieron los controles normales de carga viral y CD4. Y bueno, y en este momento también con la esperanza de que en los próximos meses trabajemos fuerte en vacunas de COVID para tratar de no tener una segunda ola o por lo menos que esta segunda ola no tenga un impacto tan importante directo del COVID y el daño colateral o el indirecto sobre las otras patologías transmisibles o no transmisibles. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu exposición. Queda, a mi entender, según la exposición de la convivencia del COVID y las otras infecciones, hablando particularmente con el VIH, que se ha dejado de lado el seguimiento y la atención para con el VIH, entonces no está mal que hablemos de sindemia y que nos empecemos a poner de acuerdo entre todos y todas para retomar acciones que ya venían sucediendo y que dejamos paradas y frenadas por el COVID-19, ¿no? Yo creo, Florencia, que lo que ocurrió, el hospital estuvo abierto todos los días, de lunes a viernes, para pacientes con VIH. Lo que ocurrió es que hubo una recomendación, que todos recomendamos también, de aislamiento obligatorio y hubo un temor de acercarse de los pacientes al hospital, a pesar que estuvo abierto infectología para los pacientes de lunes a viernes. Algo pasó, todo ese temor hace que veamos que tengamos mucho menos diagnósticos nuevos y que se asistan un poco menos de pacientes que el año que viene. También, no sé si Javier te acordás, en 2009 también ocurrió, en el 2009 yo recuerdo perfectamente que desaparecieron los pacientes con VIH, pero fue un periodo mucho más corto de tiempo, de 45 días, y el impacto no fue tan importante. Bien. Sí, yo creo en ese sentido que hay que retomar aquellos médicos que son referentes y que tienen la posibilidad de ser la primera línea para la solicitud del test. Porque el triage ahora en cualquier lugar es, ¿tenés COVID o no? Y yo creo que en ese sentido hay patologías y bueno, obviamente que el VIH es también una de ellas, es como que se alarga el momento del pedido. Va a la guardia y rápidamente el triage es, bueno, no tenés esto, a tu casa. Y antes era un poco más friendly la situación. Creo que hay que volver a trabajar con los médicos y reencauzar la situación en los pedidos habituales que se hacen. Eso por lo menos es lo que yo veo. En el caso, vos vas a coincidir con esto, Gustavo, que la verdad que en los últimos meses parecía como que no había otra patología que no sea el coronavirus. Y eso dificultó bastante todo esto. Pero bueno, hay que retomarlo y empezar a estimularlo, porque si no vamos a tener más enfermedad avanzada de lo que veíamos. En el caso nuestro veíamos el 30% de enfermedad avanzada, seguramente vos, Gustavo, veías más. Sí, y me hiciste acordar, sí, de acuerdo completamente, y de acuerdo en universalizar el test en los hospitales a todos los pacientes,
¿por qué no? Ya todos los pacientes lo venimos hablando, y como vos comentabas recién, en una época era todo COVID, pero también a veces se retrasaba, inclusive con pacientes que hemos visto 2 o 3 con neumonía por neumocitis carini, parece COVID, neumonía bilateral, intersticial bilateral, pero que todos arrancaban como COVID y a veces inclusive existía una demora que si hubiera pasado el año pasado, el diagnóstico hubiera sido más rápido porque no se lo catalogaba de infección por COVID. Exactamente. Bueno, les agradezco a ambos por darnos su mirada y su experiencia durante estos 9 meses y quería invitar a participar de la conversación a Georgina, que es una referente de Fisque-MeNusco, de la comunidad trans, para que ella nos cuente cómo estuvieron transitando todo este tiempo la pandemia y cuáles fueron las situaciones que se fueron dando, cuáles fueron las dificultades, cómo las fueron batallando. Georgie. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, gracias por la invitación al panel, a HF y a Miguel Pedrola. Bueno, nada, nosotros no escapamos a esta realidad. Bueno, se ha profundizado más. Nosotros somos una asociación de trans y trabajadoras sexuales, que nacimos hace más de 11 años. Y bueno, venimos trabajando y bueno, esta pandemia nada, marcó más todavía nuestra realidad. En cuanto a, soy persona conviviendo con VIH, y bueno, el hospital, o sea, el sistema de salud pública de acá del Alto Valle, de donde soy, de la provincia de Río Negro, se abocó como a todo al COVID, ¿no? Fuimos uno de los sectores más perjudicados, por decirlo de una forma, y donde más casos de COVID se tuvo. Y bueno, esto lo que hizo fue justamente abocar todo el sistema de salud a esa atención y bueno, dejando por fuera un montón de otras cosas, necesidades en cuanto a la medicación, la carga de los CD4, la carga viral para los pacientes conviviendo con VIH, así también como el consultorio inclusivo que funciona acá en la localidad. Bueno, debido a esto, bueno, tuvimos que acomodarnos y ver cómo hacíamos nosotras justamente para que los compañeros no se quedaran sin la medicación, así que articulamos con la doctora Laura Zurrú, infectóloga que atiende la gran mayoría de los pacientes que conviven con VIH acá en la localidad, y con la médica Gladia Madini del consultorio inclusivo. Entonces, ¿qué hacíamos? Se entregaba medicación sin receta por 2 meses, en la cual íbamos a alguna de las compañeras, retiraba y bueno, hacíamos una especie de delivery, dado que en el hospital no te dejaban ingresar. Estaba todo muy vallado, estaba muy hermético todo porque estaba abocado a eso, ¿no? Entonces empezamos a buscar esta forma y bueno, logramos de que pudiera llegar la medicación. Tuvimos algunos problemitas con la entrega de medicación y retrovirales en el mes de mayo más o menos, que duró hasta el mes de junio, que se pudo acomodar un poco la situación. No así, no ha mejorado ni ha cambiado la realidad del tema de análisis para el tratamiento hormonal del colectivo. Y también seguimos teniendo todavía el mismo problema, así también como en la entrega en tiempo y forma de los tratamientos hormonales de los compañeros. Nuestra agrupación acá en la ciudad de Fisque-MeNusco, General Roca, bueno, comprende más de 70 compañeros, la mayoría de ellos varones y mujeres trans, sí, no binarias, y bueno. Bueno, no ha cambiado, como dije anteriormente, la problemática hoy que tenemos, más allá del VIH, también tenemos el problema de los tratamientos hormonales, o sea, tener acceso a los dos análisis, ya sea para la hormonización o la carga viral y CD4. También nos organizamos, yo soy también referente de un barrio que se llama Fisque-MeNusco, también articulamos con la asociación. Esto se profundiza, como dije anteriormente, en el tema de las trabajadoras sexuales, nadie se acordaba, sí, muchos hablan de y por nosotros, pero cuando necesitamos no estaban, así que también empezamos la colecta de alimentos y empezamos a hacer entrega, algo que veníamos haciendo desde el comienzo de TTS, la entrega de módulo alimentario, y bueno, y hacíamos hincapié al municipio y a la provincia, esto de que justamente estamos hablando de enfermedad, de algo crónico,
Y bueno, se hablaba de alimentación, se habla, mejor dicho, se habla mucho también del tratamiento, que es importantísimo, pero para que esto también sea efectivo y resulte, hay que tener una buena alimentación. Entonces, empezamos a exigirle al municipio, a la provincia, y bueno, tuvimos por un mes nada más, no tan solo entrega de alimentos secos, sino que alimentos frescos, en el cual, bueno, estos eran destinados justamente a las personas que estaban en una situación bastante complicada, ¿no? Si bien estamos todos, pero hay otras compañeras que están peores. Entonces hacíamos la entrega de estos alimentos y de esta ayuda. Después también, como trabajadores, no podemos escapar a esto, de que no podíamos trabajar y se nos atrasó el alquiler. El municipio de la localidad en la cual vivo costeó 6 alquileres de compañeros. Y bueno, ahora provincia empezó a generar una ayuda económica que bueno, que varía según las situaciones. Y bueno, y hoy, como voy a ser reiterativa en esto, todos estamos en emergencia. Y bueno, todo esto también lo venimos hablando de hace rato, porque hablamos de retrovirales, tratamiento y todo lo demás, y no hablamos de alimentación, no hablamos de calidad de vida, que esto todo tiene que ver, y justamente lo que hace es poder ser más llevadera y mejor el tema en el caso de las enfermedades, ¿no? Bueno, no sé, decirle también de que nosotros venimos ahora... Sí, perdón. No, dale, perdón. No, es decirle que nosotros, bueno, también nos estamos transformando, como digo siempre, y bueno, desde la asociación venimos ahora trabajando y haciendo hincapié en el tema de lo laboral. Presentamos un proyecto cooperativa textil, en el cual, bueno, esto va a generar un trabajo de acá que se ponga en marcha de más de 20 compañeros, ¿no? Que justamente gran mayoría de ellos son personas conviviendo con VIH. Y bueno, venimos trabajando con varias instituciones, venimos haciendo hincapié en la educación, venimos haciendo hincapié en el cupo laboral trans, logramos el cupo laboral en la provincia, hace poco logramos el cupo laboral en el municipal, en el cual logramos incorporar a una de las compañeras, ahora están 3 más a la espera. Y bueno, venimos trabajando, ¿no? Buscando, ya no esperamos más nada, sino que nos buscamos entre nosotros y bueno, nos ponemos a trabajar buscándole una solución en tanta problemática, ¿no? Y venimos haciendo el trabajo que tendría que hacer el Estado, lo venimos haciendo nosotros. Y qué importante que puedan ayudar y puedan descubrir nuevas maneras para tratar de salir de la situación. Yo te quería preguntar ¿cómo están llevando las actividades? Sé que son una asociación que hace testeos de VIH y quería saber si tienen programado cómo va a terminar el año o cómo va a comenzar el año que viene en cuanto a testeos de VIH, si tienen planificado algo. Sí, justamente esto, nosotros nos hemos mantenido, una de las partes que nos ha mantenido es justamente el trabajar en conjunto con HF, ¿no? Nos ha tenido siempre presente y hace años que venimos haciendo testeo y cuando aparecimos acá con del testeo rápido, bueno, recibimos varios obstáculos, incluso del desconocimiento de algunos profesionales que, bueno, dudaban de nuestra capacidad para esto, ¿no? Y bueno, hemos presentado varios proyectos y lo hemos logrado y lo hemos llevado a cabo dentro de la asociación. Y ahora justamente hace 2 miércoles venimos capacitando nuevos compañeros para la actividad que se va a hacer en el 1 de diciembre en 2 espacios. Nosotros estamos en uno de los barrios, ahora nos acaban de dar un lugar en uno de los barrios más populares, y bueno, ahí va a estar la segunda base, por decir una forma, donde vamos a buscar para hacer el testeo, y después en la zona centro. También así logramos que el Consejo Deliberante de dicha ciudad declarara como de interés municipal el 1 de diciembre y los testeos rápidos que venimos haciendo. Venimos desde hace rato haciéndolo y bueno, debido a la COVID hemos frenado esto, pero en el año hacíamos muchas actividades, incluso siempre hacíamos hincapié en los lugares más riesgosos, ¿no? Más riesgosos no, en los lugares más alejados, como ser en los galpones de empaque, en barrio, en escuela de zona de chacra, hay mucha chacra por este lado, y bueno, en todos los espacios que nosotros podíamos hacerlo, y bueno, que teníamos, el compromiso de las instituciones, así que hemos recorrido
gran parte de la provincia y la localidad la conocen, ya somos muy conocidas, e incluso nos mandan mail o nos mandan un mensajito: oh, chique, ¿cuándo empiezan ustedes con los testeos? Y bueno, venimos haciendo un trabajo muy territorial, y tenemos por ahí la suerte de tener profesionales que, bueno, que se ponen a la par nuestra y que no nos cuestionan, sino que nos dicen bien ahí por estar haciendo este trabajo, llegando a los lugares que muchas veces el sistema de salud no puede, y es entendible. Y bueno, y venimos trabajando. Y ahora el lunes ya nos prepararíamos, el material, tenemos todo listo para hacer en estos dos lugares. Así que nada, venimos trabajando muy arduamente, y ATTS tiene... estamos en 7 localidades de la provincia, no tan solo acá en Fisk, que hacen testeos, sino en la ciudad de Cipolletti, en la ciudad de Villa Regina, en la ciudad de Bariloche, Cinco Salto, Fernández Oro, y bueno, y acá donde quien te habla, de acá de Roca, Fisk Menuco. Así que venimos trabajando, el trabajo muy amplio, ¿no? Y en la ciudad de Villa Regina están tratando de llegar a la zona, porque para los que no conocen, Regina es donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores sexuales y trabajadores golondrinos, porque allí es donde están los grandes galpones de empaque, y es un camino obligado para transitar de las personas que vienen de otra provincia para la cosecha de fruta, y por ahí está la cosecha de cereza. Así que bueno, venimos trabajando. Bueno, qué importante todo el trabajo que vienen haciendo, se les agradece muchísimo. La pregunta que tengo. Sí, dale. Quiero decir algo porque se me va a pasar, y la otra vez también. Decirle que hace un tiempo atrás, en el barrio Fisk Menuco, que se llama así debido a la lucha que venimos haciendo de ATTS y de quien le habla, hoy hemos logrado el gas, la luz y el agua, así también como la regularización de las tierras. Este barrio comprende de más de 1.500 familias, y algo que quiero acá también nombrarlo a Pedrola. Miguel Pedrola hizo una visita al barrio junto con Natalia Hack y gente de HF, y bueno, decirle que logramos el objetivo, gracias a una de las compañeras de HF, también de la ciudad de Bariloche. Hoy tenemos el Club Disidente Barrio Fisk Menuco, que lo que hace justamente es darle deporte, tanto todo disidente, a más de 130 chiques. Y bueno, esto quería agradecer también porque Miguel tuvo mucho que ver en esto, como Guillermina Lanís también tuvo muchísimo que ver en el compromiso en esto. Bueno, fíjese que no tan solo testeo, va más allá de todo esto, y bueno, acá estamos, como digo yo siempre, transformando la realidad. Qué bueno, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. La verdad que no puedo dejar de felicitarte a vos por el trabajo, Georgina. La verdad que me emocionó. A vos y a todas las personas que trabajan con vos. Haces un trabajo admirable. Así que, bueno, la presentación sí, yo por ahí también lo quiero, quedó muy chiquito, porque verdaderamente, pero quiero felicitarte, verdaderamente te felicito. Bueno, gracias. Y otra cosa más que los quiero invitar ahí, para ahí que se contacten. Nosotros logramos en el 2017 al 2019 el primer relevamiento de personas trans de la provincia de Río Negro y Neuquén. Y bueno, esto dio buenos resultados que ya nosotras conocíamos, y bueno, que para la gente que no la estaba enterada, bueno, quedó así para atrás, algo que nosotros ya sabíamos. Y bueno, esto permitió que hoy se esté haciendo el relevamiento, se terminó hace muy poco el relevamiento de infancia y adolescencia trans en la provincia de Río Negro y Neuquén, lo que esto va a permitir justamente lo de las políticas públicas para el colectivo. Pero tengo que decir algo, ¿no? También no nos olvidemos de las viejas. Yo soy una persona de 52 años, soy una sobreviviente resiliente, y todo lo que hago, el trabajo que hago, es porque lo siento y porque, nada, quiero hacer mi parte. Y bueno, debido a esto tampoco no recibo ningún sueldo. Yo soy trabajadora sexual y vivo de mi trabajo, y vivo de gracia a la vida de todos los compañeros de la asociación que me respaldan y me hacen que no me falte nada. Pero bueno, no nos olvidemos de la vejez trans, por favor, ¿sí? Así que muchísimas gracias. A vos por todo. ¿Cómo continuar, no? Después de esta experiencia que nos está contando Georgie. Nos hicieron una pregunta que un poco se respondió,
En un pequeño debate que se hizo entre Gustavo y Javier, ambos expusieron que sí hubo una baja en la cantidad de testeos durante estos meses con los que convivimos con COVID y que por ahora seguimos conviviendo con COVID, y nos están preguntando qué impacto esperan, que no haya habido tantos testeos. Bueno, una de las cosas que si no hay testeo, hay más personas no tratadas y hay más personas que pueden transmitir la enfermedad. Eso es una cosa clara. Por eso es tan importante testear y tratar. Y después, bueno, lo que hay que evitar es que esto en algún momento muy cercano, próximo, pare y se empiecen nuevamente a generar los testeos habituales, porque si no, el VIH es una condición en la cual cuanto más tiempo tarda en tratarlo, más después tiene más complicaciones. Motivo por el cual creo que lo que hay que hacer es empezar a estimular el tratamiento y de todas las otras patologías que se han dejado un poco relegadas a partir del COVID. Bien. Gustavo. Sí, por ahí. Yo creo que era difícil trabajar en estos meses en actividades de promoción del testeo que normalmente hacemos, salidas comunitarias. Yo creo que esos testeos que no se hicieron o que se hicieron menos, un poco se van a compensar, y hay que trabajar junto también con la vacuna del COVID, cuando la gente esté vacunada, cuando haya otra situación epidemiológica, hay que trabajar fuerte en promoción del testeo comunitario. Y creo que eso va un poco a compensar esa deficiencia, ese número de testeos, ese porcentaje que ocurrió en esos meses iniciales, sobre todo de la pandemia. Bien, excelente. Aprovechemos ahora que viene el 1 de diciembre. Bueno, hemos culminado con el encuentro Atención Integral en la Sindemia, el segundo programa del conversatorio virtual SIDA, la otra pandemia, y les invitamos a conectarse, en el siguiente módulo, que comenzará a las 19 horas, en el que se estará hablando de las vacunas. En Argentina... Yo lo quería... Perdón, Georgie, dale. No, antes de irme, perdón, me atreviento, pero no puedo dejar de saludar nuevamente a HF y a Miguel y a Natalia, y sobre todas las cosas acá en el barrio Fisque al profesor de deporte, que es profesor de historia, David Morales, que hace un gran trabajo, no tan solo en lo deportivo, sino en la contención psicológica, emocional a los chicos. Así que nada más y muchísimas gracias. Perdón por interrumpir. Ningún problema, bienvenido sea. Bueno, les comentaba que a las 19 horas vamos a estar hablando sobre la vacuna y que en Argentina se está desarrollando uno de los protocolos de investigación más importantes, y en ese panel vamos a tener la posibilidad de conocer la mirada del investigador principal de este protocolo, como así también vamos a poder recabar la visión de la sociedad civil y el derecho argentino. El doctor Sergio Lupo, la activista Daniel Luz García y la doctora Cortesi nos van a acompañar en esa sesión, así que los invito a que participen con este mismo link a las 19 horas. Agradecemos a todos por su participación, al equipo completo de AHF Argentina que hace posible que podamos llevar a cabo todos estos encuentros, a la técnica, a los disertantes. Un placer enorme compartir esta charla con Georgie, Gustavo, Javier. Nuevamente, muchas gracias. Les invitamos a que ingresen a la página testdevih.org y conozcan todas las actividades que llevamos desde AHF Argentina y el mundo. Cuídense, abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto. Gracias y saludos para todos. Muchas gracias. Chao, igualmente para todos ustedes. Chao, chao.